¿Listo? ¿Arrancamos entonces? Sí. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la Facultad de Biología. Y lo primero que quiero hacer es excusar al decano. ¿No se oye? ¿Hola? ¿Ahora? ¿Mejor? Es que si me lo acerco mucho ya sabéis que da como golpetazos que hacen mucho daño a los oídos. Bueno, os decía que lo primero que quería hacer era excusar al decano, que quería estar hoy aquí, pero no ha podido, tenía un compromiso que no podía eludir. Y os manda un abrazo muy cordial y la enhorabuena por el trabajo que habéis hecho a todos vosotros. Yo soy Cristina Sánchez, la vicedecana de investigación de la facultad, y quería daros a todos la bienvenida a esta casa, que es la vuestra, en la que la microbiología juega un papel absolutamente esencial. No os tengo que convencer a vosotros precisamente del papel que juega esta disciplina de la biología, ni en esta casa ni en la sociedad. Siempre estamos hablando de cuáles son los hot topics, utilizando el término anglosajón, en biología o en biomedicina, y yo creo que la microbiología en realidad nunca ha dejado de serlo. La microbiología está en la esencia del desarrollo biológico, biomédico, industrial, y lo ha estado siempre y lo sigue estando. Y de hecho en este compendio, en este libro que vamos a presentar hoy, que se llama Microbiología Esencial, tenéis capítulos descriptivos al principio y tenéis una parte final en la que se hace mención a todas estas aplicaciones potenciales de la microbiología, que son numerosísimas, desde la biología industrial, utilizando microorganismos en bioremediación, como fuentes de energía incluso, en la industria alimentaria, por supuesto. En biomedicina el potencial es increíblemente grande, no solo el potencial, sino el uso actual que se hace de los microorganismos es enormemente grande, como os digo, ya lo sabéis vosotros. En la facultad, por ejemplo, hemos tenido este año un par de charlas, una de ellas relacionada con el Premio Nobel de Química del 2018, evolución dirigida de enzimas, que no se puede entender sin la microbiología, sin el sustento de la microbiología. Y tuvimos hace muy poco la última charla que hemos tenido en la facultad sobre trasplante fecal y la importancia que tiene la microbiota intestinal en la salud y en la enfermedad, y evidentemente esto no se puede entender sin la microbiología. Entonces, como os digo, tenemos muy claro que la microbiología es un tema candente en investigación, en biomedicina, en biotecnología, y un libro como este, un texto como este, va a constituir una herramienta absolutamente esencial para nuestros alumnos, no solo para los alumnos de esta casa, sino para los alumnos de otros grados de biología fuera de esta universidad y de otras disciplinas que no son estrictamente la biología. Entonces quería, por todo ello, daros las gracias a todos los que habéis participado en la elaboración del libro, y la enhorabuena porque me consta que ha sido un trabajo de mucho tiempo, de muchos años. Supongo que os darán detalles, pero me acaban de decir que llevan 6 años trabajando en este proyecto. Así que, como os digo, enhorabuena y muchísimas gracias. Entonces vamos a presentar ahora el trabajo, y os presento a los miembros que están en la mesa conmigo. Son don Antonio Ventosa Ucero, catedrático de microbiología en la Universidad de Sevilla y presidente de la Sociedad Española de Microbiología. Tenemos en la mesa además a 2 de los 5 coordinadores del libro: Montserrat Llagostera, a mi derecha, catedrática también de microbiología en la Universidad Autónoma de Barcelona, y Ana Martín González, a la que conocéis todos perfectamente porque es profesora de esta casa, también catedrática de microbiología. Y en el extremo izquierdo tenemos a un representante de la editorial Médica Panamericana España, que es la editorial que se ha encargado de la edición de este texto. Tenemos 2 coordinadores del libro más presentes en la sala. Juan Carlos Gutiérrez, al que tampoco necesito presentar, catedrático de microbiología de la casa también, y a la profesora Victoria Béjar, catedrática de microbiología de la Universidad de Granada, y a la profesora Emilia Quesada. En realidad no sé si están, ¿no están? No están. Bueno, pues las menciono, las otras 2 coordinadoras del libro. Como veis, aquí no hay paridad, pero la balanza está inclinada hacia el lado que normalmente es el deficitario, lo cual también es un motivo de orgullo. Bien, vamos a organizar este evento con participaciones de los miembros de la mesa, participaciones de aproximadamente 10 minutos,
Y vamos a empezar por el doctor Bento Saucero. Comienza cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este acto. Me gustaría empezar pues agradeciendo a la editorial, a los autores y a los coordinadores de la obra y a la Facultad de Biología pues la amable invitación y el permitirme en este acto de presentación formal del libro pues yo digo poder dirigir espero que breves palabras, ¿no? Y por otro lado pues también creo que por donde hay que empezar es por felicitar tanto a los 5 coordinadores como a los autores y por supuesto pues a quien está detrás de todo esto, que es la Editorial Médica Panamericana, a quien no sé de qué forma, pero habría que agradecerle enormemente pues el contribuir al campo de la microbiología con la edición de este libro. Este libro realmente, yo considero que este libro es un hito en la historia reciente de la microbiología, pero en particular de la microbiología española, y de alguna forma pues rellena un lapsus, una zona ahí de nadie que venía siendo pues un libro de texto de microbiología general, digamos, o microbiología clásica, ¿no? La parte más general o esencial, escrita además por especialistas y especialistas españoles. Y ya digo, desde ese punto de vista, pues venía por el camino desde Sevilla pensando en hitos en cuanto a libros de texto de la microbiología, pues yo creo que habría que empezar retrayéndose a la época del libro del Stanier, el famoso Stanier, como siempre lo hemos llamado, ¿no? El mundo de Microbial World, el mundo de los microbios, el mundo de los microorganismos, que realmente pues supuso, yo creo que fue el primer hito en la concepción de los libros de texto. Fue el que yo cuando era estudiante en la Universidad de Granada pues fue realmente la segunda edición, porque la primera edición del Stanier era del año 57 o algo así. La segunda era del año 65, se tradujo, fue la primera traducida al castellano. Los traductores precisamente, creo que fue en Sevilla en 2007, en el Congreso Nacional se hizo precisamente, se cumplieron los 50 años de la publicación de la primera edición de Stanier. Y ya digo, pues los traductores fueron don Julio Rodríguez Villanueva, Isabel García Hacha y Manuel Losada Villasante, precisamente. Y esa segunda edición de la versión en inglés, que entonces no sé si se llamó el mundo de los microbios o algo así, creo que era el título que tuvo, que luego ya fue en microbiología, fue el primer libro de texto que tuve yo, que yo me compré, y me compré también el Brock, por cierto, y realmente pues a mí me abrió, yo todavía me acuerdo perfectamente de las fotografías de Pasteur, los matraces en cuello de cisne, etcétera, etcétera, las ilustraciones que eran en blanco y negro. A mí me gustaban más las fotografías en color del Brock, que era más ecológico así, no sé, era más bonito, pero realmente esos 2 libros de texto yo creo que fueron un hito en su momento. Después ya ha habido otros muchos, el Tórtora, el Ingraham, etcétera, etcétera, y muchos libros que han estado muy enfocados hacia la microbiología médica, clínica, etcétera. Pero realmente, ya digo, pues había una necesidad en los últimos tiempos de un libro de texto general, y por lo tanto este libro, que al final ha salido con el título de Microbiología Esencial, pues considero que es un hito importante en 2019, y estoy seguro de que tendrá el éxito que todos queremos, ¿no? He estado así también haciendo, se ha hablado de la paridad. Este libro está coordinado por 5 catedráticas, porque son más ellas que ellos, de microbiología. Contribuyen a su vez 40 autores, de los cuales, no creo que esto esté pensado, hecho a conciencia, pero de los cuales 20 son hombres y 20 son mujeres. Y además todos ellos son miembros de la SEM. Ya digo, paridad, o sea,
la distribución es totalmente paritaria en este sentido, ¿no? Además, pues contribuyen personas o investigadores, ya digo, de 20 centros diferentes, de 20 instituciones, muchas universidades y 5 centros del Consejo o centros asimilados. Realmente, ya así un poquito, pues porque tampoco me quiero extender en mucho más, porque me imagino que las 2 personas que han coordinado la obra darán mucha más información detallada de la misma, pues y por otro lado, pues desde la editorial también se dará alguna visión editorial, ¿no?, de cómo se ha llegado a este libro, a esta publicación, pero realmente me gustaría destacar algunas cosas. En primer lugar, lo que se ha dicho de la complejidad que tiene. Yo creo que los propios coordinadores, cuando se enfrascaron en esta historia de publicar un libro de microbiología, no sabían dónde se metían, O sea, ha sido, pues, un trabajo arduo, de muchos años, de mucha dedicación a ello y claro, sobre todo si se quiere hacer bien, por otro lado. Yo destacaría, en primer lugar, que es una obra muy cuidada tanto en cuanto a su presentación, que es inmejorable, como al contenido. El contenido realmente, sin entrar en un detalle excesivo, porque ya sería entonces un libro muy especializado, pero ya digo, pues realmente los contenidos son excelentes. En segundo lugar, cómo se ha abordado el tratamiento de esta visión global de la microbiología. Se ha abordado a partir de una serie de secciones, en concreto 6 secciones, 38 capítulos, cada uno de ellos escrito por uno o varios microbiólogos especialistas en la temática en cuestión, y además tratando de cubrir aspectos que generalmente no han venido siendo tratados adecuadamente en otra serie de libros de texto. Y me refiero, por ejemplo, aparte de, pues de los contenidos normales que todos sabemos que se incluyen en libros de texto, aquí se le ha dado un peso muy importante, por ejemplo, pues a los microorganismos eucariotas, en distintas facetas, estructurales, fisiología, genética, aplicaciones. Y esto, pues ya digo, normalmente muchos de los libros de texto prácticamente son casi una bacteriología con algunos retoques. También, por ejemplo, los capítulos de virus están muy bien tratados. La parte de ecología, la parte de interacción microorganismo-planta, microorganismo-huésped, humanos, virus, etcétera. Ya digo, esos capítulos especialmente creo que contribuyen mucho a darle al libro pues una prestancia, un contenido muy armónico, ¿no? Y también creo que el estilo pues es el que se puede esperar de un libro de texto bien producido, bien elaborado, actual. No tiene nada que ver con lo que decía, por eso hice antes referencia a las versiones aquellas de Stanier con fotografía en blanco y negro, un montón de esquemas, muy sencillo y demás. Aquí hay mucho color, se ha cuidado mucho la parte gráfica, ¿no? Las figuras, hay muchas figuras en color, hay muchos diagramas, esquemas, etcétera, también en color, y esto yo creo que es muy visual y muy atractivo para los alumnos a los que el libro va dirigido, ¿no? Y también pues otra serie de aspectos ya muy típicos de libros de la actualidad, ¿no? Desde al principio se hace un pequeño resumen o qué objetivos se pretenden, unas conclusiones finales, preguntas, una bibliografía recomendada sencilla, toda una serie de aspectos que ya digo pues le dan al libro pues un valor añadido enorme, ¿no? A mí me consta que, porque de hecho, yo he editado 2 libros y también me metí en algo que no tiene desde luego esta envergadura, me metí en la traducción yo hice la traducción del Ingraham, Introducción a la Microbiología, cuando la editorial Reverté me lo encargó, esto es facilito, no sé qué, el lenguaje de los libros de texto es muy básico, es muy sencillo, tal, pero cuando yo veía que 5 o 6 horas al día, pues como mucho llegaba a traducir 2 páginas y el libro tenía 700 y pico páginas, hice cuenta y digo, esto no. Y al final eché mano de Emilia Quesada, precisamente, que es una de las personas que se han hecho cargo de este libro actual,
y de Joaquín Nieto. Y aún así, ya digo, era una simple traducción. Pero, por lo tanto, sé muy bien el trabajo que esto tiene, la dedicación que parece que no, pero que hay detrás. También sé muy bien, y esto supongo que también dirán algo acerca de por qué se ha alargado tanto el proceso, en que han sido tremendamente meticulosas con las correcciones, no sé cuántas ha habido, 3 pruebas de imprenta por lo menos, o no sé si alguna más. El libro está muy bien cuidado en cuanto al estilo y también en cuanto a las formas, en cuanto a a erratas. Evidentemente, si nos ponemos a buscar, seguro que habrá erratas, pero ya digo, se ha hecho un trabajo muy minucioso por parte de la editorial y por parte de las coordinadoras o coordinadores de la obra. Y bueno, pues solamente me queda ya pues terminar reconociendo toda esta labor realizada por todas estas personas, agradeciendo en nombre de la Sociedad Española de Microbiología. Yo me gustaría expresamente agradecer a la Editorial Médica Panamericana pues el que esté ahí en la lucha. Realmente, bueno, pues todos sabemos cuál es la problemática. Yo me ha hecho cuando he leído aquí tal, en negrita, en la página esta que nadie se lee, ¿no? Por aquí dentro tal, que hace referencia a que gracias por comprar el original. Este libro es producto del esfuerzo de profesionales como usted o de sus profesores. Si usted es estudiante, tenga en cuenta que fotocopiarlo es una falta de respeto hacia ellos y un robo de sus derechos intelectuales. Bueno, realmente ya digo, es digno de tener presente pues que haya todavía hoy día editoriales que están ahí en la brecha y que realmente pues se hacen un trabajo magnífico y que gracias a ellos tenemos la posibilidad de tener a nuestra disposición libros como el que hoy se presenta aquí. Y nada más. Enhorabuena de nuevo a todos, a las coordinadoras, coordinadores y a la editorial por ello. Muchas gracias. Hola, sí. Bueno, pues buenos días y gracias por haber venido. Y he de decir que, bueno, estoy súper feliz por estar aquí. Feliz y emocionada porque es el primer acto de presentación oficial, ¿no?, de un libro que, como ha comentado antes Antonio, nos ha llevado mucho tiempo, y luego supongo que os iré explicando un poquito qué quiere decir esto de mucho tiempo, ¿vale? Y digo que estoy muy feliz, y además de estar aquí en la Complutense, muy contenta de que la presentación oficial de este libro se haya hecho aquí, porque es aquí donde nació la idea, ¿vale? Y eso quiere decir que he de hablar de Ana, he de hablar de Juan Carlos, porque Ana, yo creo que fuiste la primera que se empeñó en que se requería un libro en microbiología hecho por microbiólogos españoles, con todo otro enfoque, etcétera, etcétera, y junto con Juan Carlos fueron capaces de animar y convencer a la editorial, que tenemos aquí también, ¿no?, y que ellos creyeran en el proyecto, porque no es fácil, supongo, hoy en día arriesgarse a hacer un libro de esta envergadura sin saber un poquito cómo va a acabar el tema. Y he de dar las gracias también a Ana y a Juan Carlos por pensar en mí como persona que podría participar como editora o coordinadora de este libro, y luego también por pensar en Emilia y en Victoria, que han sido dos coordinadoras fabulosas también. Por tanto, muchas gracias a los dos, muchas gracias a la editorial por haber creído en este proyecto, y como se gestó aquí, pues era reconocer esa gestación en la Universidad Complutense de Madrid, que fuera aquí el acto oficial de presentación del libro. Por eso estoy yo muy feliz, estoy muy contenta, y he de decir que comentábamos antes con Juan Carlos que fue 12 años, desde el 2012, los primeros contactos que tuvieron entre Ana y
Juan Carlos y la editorial respecto a la posibilidad de hacer un libro como este. Y estamos en el 2019. O sea, estos son muchos años. Y os he de decir que intensamente creo que podemos decir que hemos trabajado como 4, de todos estos, más o menos. Pero ha sido un trabajo que luego os iré contando un poco su desarrollo, pero sí que os quiero decir que ha sido muy gratificante porque primero yo personalmente he aprendido un montón de microbiología, o sea, increíble lo que se aprende, de eucariotas microbianos, yo ni idea, y ahora ya me manejo un poco mejor, sin que sea una especialista ni mucho menos del tema, por decir alguna cosa, hay algún aspecto que dices, bueno, esto no tengo ni idea y mira lo que he aprendido, ¿no? Pero aparte, los coordinadores yo creo que hemos sabido, bueno, crear un ambiente entre nosotros, una colaboración, saber ponernos de acuerdo incluso cuando partimos de enfoques distintos, de una temática o de lo que sea, y esto lo hemos conseguido, con lo cual hemos vivido un ambiente muy, muy agradable de colegas microbiológicos con un objetivo final, conseguir el libro que tenemos aquí. También he de decir que con todas las personas que conectamos, o prácticamente todas las personas que conectamos, para que participaran como autores, recibimos inmediatamente o al cabo de pocos días o poco tiempo una respuesta positiva, afirmativa, es decir, que la idea animó y la idea, bueno, parecía, y ha sido, yo creo, también importante para los autores, que los 40 que comentaba antes Antonio, que han participado en el libro. Y seguro que podían haber otros y muchos más si este libro hubiera podido ser mucho más extenso. Pero claro, ya nos hemos pasado de muchísimas páginas, me parece, ¿no? Luego puedes decir, ya nos pasamos de muchísimas páginas, con lo cual tampoco podíamos continuar allí. Por tanto, y con estos autores también hemos establecido, algunos los conocíamos más, otros menos, otros solo de nombre, pero bueno, nos parecía que era importante que estuvieran en este libro y por tanto también hemos establecido unas relaciones, la verdad, muy fluidas y muy agradables en general, en todos los casos, ¿vale? Y deciros que también fui aquí, en la Complutense, donde nos reunimos por primera vez, después de estar ya los 5 decididos a que nos embarcábamos en el proyecto y después de habernos pensado en reunir con la editorial, etcétera, etcétera. Y fui allí, yo creo, cuando empezamos a diseñar el guión del libro y qué era lo que queríamos plasmar, como esa microbiología esencial en un libro con todo este sentido, ¿no?, que lo ha acabado teniendo, que es cuando nos dimos cuenta de lo que ha dicho Antonio, del lío en el que nos metíamos. Eso fue tocar, en algún momento de la reunión, empezar a decir, ay, ¿cómo lo vamos a hacer todo esto? Porque sabéis cómo estamos en las universidades, todos. Éramos en aquellos momentos profesores de universidad, ahora Emilia está ya jubilada y la última parte la ha vivido como jubilada, ¿no? Pero la parte más intensa la ha vivido también como profesora de universidad y sabéis el poco tiempo del que disponemos para hacer otras cosas, con lo cual yo creo que empezamos a tocar de pies en el suelo en ese momento. Pero bueno, no nos desanimamos, conseguimos tirar para adelante y llegamos pues a unos acuerdos de cómo debería de ser ese guión, etcétera, etcétera, de qué autores podían participar y demás, y nos pusimos manos a la obra, así de decididos, y a ver qué ocurre, ¿no? Nuestro digamos, deadline, el tiempo en que pensábamos que esto podía ser, eran 2 años, éramos así, en fin, éramos así. Bien. Inocentes. Bueno, sí, en fin, yo creo que no valoramos lo que significaba, y por tanto, en ese sentido, no, bueno. Luego no han sido 2 años, aquí hay autores, ya sabéis que no han sido 2 años, e incluso hay autores que nos iban diciendo, pero bueno, ¿qué se sabe del libro? ¿Qué pasa? Y claro, bueno, ya se nos hacía duro contestar, bueno, es que estamos ahora en esta fase, pero bueno, ya llegará, tranquilos, todo llega, etcétera.
¿Por qué? Porque en muchos casos, yo diría que casi en la mayoría, todos los capítulos tienen un mínimo de 3 revisiones, leídos no solo por el coordinador de cada área, sino por los 5, claro, y eso es tiempo, mucho tiempo, con muchas correcciones, etcétera. Y cada revisión significa volver a interaccionar con el autor, decirle, mira, pues igual hay que acortar o hay que alargar esta parte, o hay otra parte que se trata en otro sitio del libro, por tanto hay que quitarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo un mínimo porque hay otros capítulos, hay algunos que han tenido más de 3 interacciones con el autor, ¿vale? Y también sabéis que no siempre, cuando recibimos que estamos implicados en un proyecto y nos dicen que tenemos que hacer una revisión, lo podemos hacer inmediatamente, sino que cada autor también tiene sus tiempos, ¿no? Y, por tanto, esto hizo que el libro se fuera alargando. Sufríamos mucho por las figuras, todo hay que decirlo, porque no sabíamos cómo deberían de ser, y las tablas, y luego han quedado preciosas, o sea, yo las encuentro que ha quedado muy bien, pero tampoco teníamos mucha idea cómo acabaría siendo esto, ¿eh? Y entonces, pues bueno, lo que nosotros hacíamos, de hecho, eran como unas figuras muy rudimentarias, con todo lo que debía de haber, pero, claro, el diseño, etcétera, final ha correspondido a la editorial, ¿eh? Y bueno, por tanto, nos quedamos ya más tranquilos cuando vimos las primeras figuras. Y bueno, esto tiene buena pinta, ¿vale? Y nos quedamos súper felices pensándonos que habíamos pasado la etapa más dura cuando conseguimos tener en un pen todos los capítulos, todas las figuras, todas las tablas del libro, y se entregó a la editorial. Eso fue una gozada, ¿vale? Nos dimos cuenta que era mucho más largo, pero ya no había marcha atrás. No podíamos recordar más, en fin. Por tanto, dijimos, bueno, pues sea lo que Dios quiera, ahí está nuestro manuscrito, ¿no? Y ese día, cuando Juan Carlos nos envió el mensaje de que se había entregado, pues bueno, en fin, era como para celebrarlo. Pero nos equivocábamos, no, nos equivocábamos del todo, porque allí no acababa el trabajo. La editorial trabajó y creo que muy bien, pero, claro, luego vienen las galeradas. Y las galeradas de un libro como este, para volverlo a mirar 5 personas, y no una vez, sino 3 revisiones que hemos hecho, y por tanto 2 envíos que se han hecho a los autores, y que los han revisado y los hemos vuelto a incorporar, etcétera, etcétera, pues también ha sido una parte de trabajo intensa. Y pensábamos que con esto ya estábamos, y tampoco. Y no es que sea para alargar los 10 minutos que me han dado, es que tampoco. Porque entonces venía el glosario, el índice, en fin, todas estas páginas en las cuales no se piensa nunca y que no son triviales. Ana hizo un trabajo fabuloso, porque ya era imposible que todos nos dedicábamos a hacer todo el glosario, etcétera, y Ana ya se metió allí de lleno. Yo creo que se encerró 2 o 3 semanas y hizo ahí un glosario que luego miramos, pero claro, ella primero hizo todo un tamiz, etcétera, etcétera, por tanto, yo lo que quiero ahora es agradecer a todos los que habéis participado. Algunos estáis aquí como autores y muchos que no están, porque siempre hemos contado con su colaboración. En algunos casos, es cierto, no tan rápido como queríamos, pero también he de deciros que nosotros teníamos también nuestro propio ritmo, es decir, tampoco era fácil seguir. Ir colgando. Tenemos en el Dropbox no sé cuántas versiones, ¿no? Y allí íbamos colgando lo que iba revisando, y lo revisaba Victoria la V, luego lo revisaba yo la M, y así, y íbamos trabajando sobre lo que iba revisando cada uno, en fin, ha sido un tema muy laborioso. Es decir, que le hemos dedicado mucho tiempo, pero yo personalmente no me sabe nada, quiero decir, lo he hecho con mucho gusto. Por lo que os decía, o sea, y solo quiero terminar como he empezado, emocionada, emocionada por tener por fin, el día que pude tener por fin el libro en mis manos, no me lo creía,
y creo que les mandé un mensaje diciendo que lo deberíamos de celebrar con champán, ni que fuera por Skype, los 5, porque por fin podíamos tener el libro entre las manos y demás. Porque evidentemente tampoco teníamos nosotros posibilidad de reunirnos fácilmente. Y quiere decir que, bueno, la mayoría de contactos eran por correo, pero luego aprovechábamos congresos. Si uno venía a Madrid por algo, pues se podía hacer una mini reunión y así íbamos avanzando, ¿no? En lo que era más fácil hablar, digamos, personalmente, que a través de correos, de correo electrónico. Por tanto, yo acabar como he empezado, muy feliz, muy emocionada, dar las gracias a todo el mundo que ha participado en esto. Y espero que lo tengáis en vuestras manos, que lo disfrutéis y que todos aquellos errores que hay, hemos visto, ya sabemos que hay errores, evidentemente, seguro que hay, por más que nos lo hayamos mirado de arriba abajo. Yo, por ejemplo, hice una tabla y tiene un error, y es mi tabla, ¿no? Y cuando la vi digo, ¿cómo puede ser? Porque la paso en clase y esa diapositiva no tiene el error, pero bueno, quiero decir que seguro que hay errores, pues sí que os agradecemos que nos los comuniquéis y demás para que como mínimo la versión online, en la medida de lo que pueda ser corregido, ¿no? es más fácil poder introducir las correcciones y los cambios, porque es muy difícil no cometer errores en libros de este tamaño y de estas dimensiones y demás. Por tanto, muchas gracias a todos y espero que lo disfrutéis. Y bueno, y si no es así, nosotros hemos hecho lo que hemos podido y hemos puesto todo nuestro empeño en ello. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Tiene la palabra ahora nuestra compañera Ana Martín González. Luego nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, había más problemas de los que en principio habíamos pensado, pero la verdad es que esto ha sido un trabajo colectivo, realmente, en el cual, bueno, pues sí es verdad, el 27 de marzo se firmó aunque fue antes las reuniones que tuvimos, pues el 27 de marzo ya firmamos el contrato con la editorial y, bueno, en marzo ya de 2019 apareció la obra. Es verdad que hemos sido 4 coordinadoras y un coordinador. Todo esto nació un poco de una idea loca, como todas las cosas yo creo que vale la pena en la vida. En principio, pues José Carlos, yo soy la encargada de de la comisión de biblioteca y siempre me estaba quejando de que el Tórtora pues cada vez estaba ya obsoleto, de que no me gustaba, de que había libros de microbiología que cada vez tenían más contenidos en biología molecular, pura y dura, y que echaba de menos muchas cosas. Yo bueno, pues me dedico a microbiología de eucariotas y muchos aspectos que yo pensaba que era necesario que los alumnos conocieran, porque son muy relevantes y también era necesario que los ciudadanos conozcan, porque la microbiología, pues yo creo que ayuda a que nuestras vidas sean mejores. Y entonces, pues José Carlos me devolvió la pelota y me dijo, ¿y por qué no lo escribes? Yo le dije, ¿perdona? Y le dije, bueno, me lo voy a pensar. Y ahí empecé a pensar, se lo conté a Juan Carlos y digo, creo que sí, que podemos hacerlo. Evidentemente yo no voy a ser, pero creo que esto, como los cuerpos fructíferos de los microorganismos, requieren el esfuerzo de mucha gente. Y entonces esto es el fruto, es un cuerpo fructífero microbiano, bien de misobacterias o de amebas sociales, que ha dado lugar por el esfuerzo coordinado de mucha gente, ¿no? Y bueno, le dijimos que sí y empezamos la obra. Ese ha sido un poco el inicio, y luego hemos tenido una serie de reuniones
y hemos contado además con la colaboración de 35 autores, además de nosotros que hemos al menos escrito o colaborado en la confección de 2 capítulos. Perdón. Desde aquí quiero agradecer absolutamente a todos los autores, porque esta es su obra tanto como la nuestra, su contribución. Hemos aprendido muchísimo de ellos, tanto de ciencia, de microbiología, como realmente un poco de calidad humana y de calidad profesional. Muchas veces que nos veían, pues que estábamos muy agobiados, nos decían, nos escribían correos, yo a la gente que me escribía correos no la conocía personalmente, y nos decían, mucho ánimo, lo podéis conseguir. Y así, pues, pudimos hacerlo, entre todos. Estos profesores e investigadores proceden de diferentes localidades de la geografía española. El grupo más numeroso procede de Madrid, de la Universidad Complutense, pero también han colaborado profesores de la Universidad Autónoma y de la Universidad Politécnica de Madrid, así como del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto de Salud Carlos III. Bueno, dentro de la Universidad Complutense somos muy grandes. Ha habido profesores procedentes de la Facultad de Biología, pero también de la Facultad de Farmacia y de la Facultad de Veterinaria. El segundo grupo más numeroso procede de la Comunidad de Cataluña y han sido profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona y también de la Universidad de Barcelona, así como del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pasamos a otras comunidades dentro de Andalucía, de la Universidad de Sevilla y, por supuesto, de la Universidad de Granada, de donde son 2 coordinadoras. También hemos contado con profesores especialistas de la Universidad de las Islas Baleares, de la Comunidad Valenciana, en concreto de la Universidad de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández de Elche, de la Universidad de Extremadura, también de la Comunidad Autónoma de Galicia, tanto de la Universidad de Vigo como de la Universidad de Santiago de Compostela, y ya dentro del norte, pues de la Universidad de Cantabria, de Oviedo, de la Universidad de Oviedo, y un profesor que, bueno, está en la Universidad de Glasgow, pero que tiene, bueno, procede de España. Lo primero que nos planteamos, es decir, el fundamento, qué es lo que queremos hacer, hasta dónde, eso que se plantea todo el mundo cuando hace un programa y un proyecto docente, qué queremos que aprendan nuestros alumnos y qué queremos destacar de la microbiología. Pues bueno, lo que queremos es enganchar a la gente, realmente que vea que es interesante, que los microorganismos, aunque no se ven, mejoran nuestra vida, que tienen muchos procesos aparentemente sencillos, pero que luego son extremadamente complicados. Y entonces, pues, hay un capítulo de introducción a la microbiología en el que, por supuesto, se estudia, como clásicamente, qué son los microorganismos, cuál es el objeto de estudio, cuál es la historia de esta ciencia, pero también se termina con digamos, unas grandes tablas que nos dicen los principales hitos que se han conseguido en el mundo de la microbiología y también qué puede ofrecer, con eso se termina, qué puede ofrecer la microbiología y por tanto los microbiólogos al mundo actual, qué opciones de trabajo y colocación tienen. El segundo capítulo está centrado en la estructura microbiana. Este capítulo, sección, tiene tres capítulos. El primero está centrado en la organización y arquitectura de los microorganismos procariotas, tanto bacterias como arqueas. Evidentemente aquí estudiamos la pared celular clásica, el peptidoglucano, pero también otros elementos de las células procariotas que no se suelen, no sabemos muy bien por qué, incluir como partes integrantes
de la arquitectura celular. Por ejemplo, los carbonosomas, los metabolosomas, que nos explican, digamos, la gran diversidad fisiológica que tienen los procariotas. Tienen otro tipo de orgánulos, no tienen mitocondrias, pero también tienen una enorme diversidad de orgánulos. Lo mismo que, bueno, son células que tienen apéndices con los que desplazarse, que en la actualidad esos apéndices, pues, por ejemplo, en un mundo ya presente, pues se están utilizando para mover microdispositivos por el cuerpo humano y, bueno, tienen muchos elementos que nosotros pensamos que deberían estar. Tradicionalmente en la microbiología, en los libros de microbiología actuales, siempre hay un déficit con respecto a los microorganismos eucariotas. Entonces, bueno, en este caso hemos intentado, por lo menos en la medida de lo posible, poner la organización eucariota al mismo nivel que la organización procariota. Porque, bueno, los microorganismos eucariotas, a diferencia de las células de mamífero, pues contienen, por ejemplo, y me voy a fijar en un orgánulo muy tradicional que todos conocemos, 7 tipos de mitocondrias u orgánulos que podrían realizar la misma función de las mitocondrias. Eso tiene una cierta proyección luego cuando se estudian las nuevas metodologías o las nuevas vías para obtener energía. Por último, este capítulo, esta sección se cierra con un capítulo dedicado a las características y organización de virus y otras entidades acelulares, como pueda ser los virus satélites, los priones, los viroides o los ácidos nucleicos satélites. La sección número 3 es una de las más numerosas y está dedicado al metabolismo y al crecimiento microbiano. Tradicionalmente, todos los que damos clase, y bueno, aquí tengo algún alumno, sabemos que la parte del metabolismo es la que consideran que es más difícil de aprender y en la que pensábamos que teníamos que hacer un esfuerzo principal para, desde el punto de vista didáctico, pero también incluir pues otras vías metabólicas que normalmente no se contemplaban en los libros de microbiología. El capítulo 5 se centra en la nutrición y mecanismos diferentes de obtención de carbono y energía por los diferentes grupos microbianos, de tal manera que también contemplamos allí el transporte de nutrientes y también, pues, por ejemplo, cómo obtienen el CO2. Hay vida más allá del ciclo de Calvin-Benson. Realmente hay otras 6 rutas alternativas al ciclo de Calvin-Benson. Todas están representadas en los microorganismos y han sido definidas en ellos. Después hay diferentes capítulos dedicados a los procesos respiratorios, tanto respiración aerobia como anaerobia, a los procesos fermentativos, y hemos dedicado un capítulo especial a la quimiolitotrofía porque bueno, es un modo de vida exclusivamente microbiano que además tiene un gran potencial aplicado en nuestros días. Y entonces pues nos parecía que requería un espacio aparte. También se ha hablado de fototrofía. Yo ahí he aprendido mucho entre lo que es la diferencia entre fototrofía y fotosíntesis. Hay una cosa es la fototrofía, otra cosa es la fotosíntesis y debo de cambiar mi clase y lo debo de decir así. Siempre decíamos fotosíntesis oxigénica, fotosíntesis anoxigénica que era anaerobia y resulta que hay fotosíntesis anoxigénica que es aerobia. Y eso además está descubierto por españoles. Lo desconocía, yo por lo menos. A continuación, pues hay varios capítulos dedicados a otros aspectos. Ya hemos obtenido energía y carbono. Bueno, pues a capítulo dedicado a la biosíntesis macromolecular y estructural.
hechos ya las moléculas y las estructuras, pues los microorganismos se dividen. Y aquí se han hecho diferentes capítulos dedicados a la división celular, tanto en microorganismos procariotas como en eucariotas. Ahora mismo, hay mucha información sobre cómo se dividen los procariotas, el complejo del dibiosoma, y realmente esto es una parte que ha avanzado mucho en la microbiología en los últimos años. Y por último, terminamos esta parte fisiológica con el crecimiento microbiano y los factores ambientales que condicionan el crecimiento de las poblaciones microbianas, incluyendo aquellas aplicación matemática que explica este crecimiento microbiano. Por último, el capítulo número 13 se centra en diferentes aspectos del control del crecimiento microbiano, tanto en la desinfección como en la esterilización, como en diferentes utilización de agentes quimioterápicos. Muchos de los grandes descubrimientos de la genética se han iniciado, al menos, con microorganismos. Por tanto, aquí hemos también hecho especial hincapié en desarrollar aspectos no tradicionales de la genética y de la genómica de los microorganismos, tanto procariotas como eucariotas. Entonces hay diferentes capítulos dedicados a la variabilidad genética de los procariotas, a la transferencia genética en procariotas, a la expresión génica en procariotas, también genómica microbiana, y por último hay un capítulo bastante extenso dedicado a los procesos sexuales, genética y genómica de los microorganismos eucariotas, tanto protistas como hongos. Este capítulo, el de la diversidad microbiana, fue el que nos planteamos un poco cómo lo abordamos. Realmente la taxonomía actual de los microorganismos es basada en métodos moleculares, pues realmente es muy poco didáctica, de tal manera que microorganismos ecológica y fisiológicamente muy relacionados, pues ocupan reinos y filos o filos muy diversos y muy separados entre sí. Pero realmente pensamos que deberíamos también utilizar la nueva clasificación de los microorganismos, que, como dicen Victoria y Emilia, ya estará cambiando, evolucionando en el momento que este libro lleve a ver la luz, y así ha sido. Ha sido una de las últimas partes en la cual se han introducido pequeñas correcciones de última hora. En un capítulo, a mi modo de ver, muy didáctico, se nos introduce a las diversas metodologías a lo largo de la historia y sobre todo a los métodos más actuales aplicados en la taxonomía y filogenia de procariotas. Después hay diferentes capítulos dedicados a los diferentes dominios de microorganismos, dominio de arqueas, y luego los diferentes filos del dominio bacteria y del dominio eucaria. En cada uno de estos capítulos se intenta explicar las características principales de todos los grupos que comprenden estos dominios. Una novedad que desde el principio tuvimos claro es aumentar la parte de virología. Parte de virología que se centra en virus de microorganismos procariotas, tanto de bacterias como de arqueas, pero puesto que en los últimos años han sido un claro enigma biológico, nos pareció oportuno introducir un capítulo dedicado a los virus de microorganismos eucariotas. Finalmente, hay dentro de esta diversidad microbiana un enorme capítulo dedicado a los virus animales y otro capítulo dedicado a los virus de plantas, que normalmente están muchísimo menos representados
en los libros tradicionales de microbiología. El enfoque de estos dos capítulos es distinto. Si lo miráis, es completamente distinto. Y eso nos da pie a que os explique un poco cuál es la labor que hemos desempeñado los coordinadores. Los coordinadores siempre hemos sugerido, hemos intentado evitar duplicidades, hemos intentado coordinar, puesto que diversos aspectos están contemplados de enfoques muy diferentes en diferentes capítulos, pero siempre hemos respetado, cuando era diferente a la nuestra, la opinión de los autores. Porque eso os decía, el libro este es también vuestro. Y los autores del capítulo, en este caso autoras del capítulo de virus animales, pues dan una descripción muy pormenorizada de diferentes ciclos biológicos. Sin embargo, la responsable, también mujer, de el capítulo de virus de plantas, una de las cosas que dice en ese capítulo es: los ciclos de virus de plantas no son muy diferentes a los ciclos de virus animales, y por tanto me voy a centrar en cómo es la interacción con los hospedadores, que son aspectos más novedosos, y eso se respetó, lo estuvimos hablando y por supuesto se respetó. Y finalmente esta parte de diversidad microbiana se habla extensamente de diferentes entidades acelulares, como priones, como viroides, como virus satélites y ácidos nucleicos satélites. Desde mi punto de vista, y espero que cada vez sea el de mayor número de microbiólogos, la ecología es indispensable en la actualidad. La ecología y las interacciones de los microorganismos. En la actualidad hay lo que se denomina la sociomicrobiología, que es una nueva forma de ver cómo están los microorganismos en los ecosistemas, cómo entre ellos actúan e interaccionan. Esto lo ha aportado la biología de sistemas, interaccionan formando comunidades muy complejas, y así han logrado permanecer y colonizar todos los ambientes. Entonces hay, bueno, 3 capítulos extremadamente extensos dedicados a diferentes aspectos de la ecología y las interacciones microbianas. El primer capítulo está dedicado a las interacciones entre microorganismos y que nos habla un poco de el quorum sensing, las moléculas implicadas en el quorum sensing, cómo se interrumpen esos sistemas de comunicación entre microorganismos iguales de la misma especie y microorganismos diferentes, entre reinos muy diferentes. Las biopelículas, el crecimiento de los microorganismos ya sabemos que no es como nos decían a nosotros en la microbiología, en suspensión, sino que en la mayoría de los casos en la naturaleza forman biopelículas. Entonces ese aspecto se ha intentado cuidar mucho. Y bueno, dentro de estas biopelículas incluso se ha visto que hay una separación funcional entre iguales, de tal manera que células con la misma dotación genética expresan genes distintos, y eso les da a que colaboren unos microorganismos con otros formando parte de la biopelícula. El capítulo 32 es el más largo y yo particularmente creo que es uno de los mejores, si me lo permitís, del libro, y que tiene aspectos, a mi modo de ver, un enfoque novedoso de la microbiología sanitaria. Realmente aquí hay 2 partes bien diferenciadas, pero que se ha intentado buscar una coordinación entre ellas. La primera nos va a estudiar las interacciones entre diferentes microorganismos con animales y con plantas. Se ha buscado ejemplos representativos y muy diversos
y la segunda pone la interacción, en el foco de la interacción al ser humano. Entonces, los microorganismos son fundamentales para el ser humano, constituyen nuestro órgano número 13. Nosotros tenemos más genes microbianos que genes propios, que somos un soporte de microorganismos. Ellos realmente lo que nos buscan, somos el perchero microbiano, no lo sabemos muy bien. Entonces, se estudian las interacciones positivas con los microbiomas, pero también se estudian diferentes aspectos de cuando esos microorganismos interaccionan negativamente con el hospedador, porque muchos de esos microorganismos los tenemos ahí. Entonces hay complejas interacciones que hacen que un determinado microorganismo, que esté en muy pequeñas concentraciones, entre esas interacciones o entre esos factores determinantes es muy importante, y ahora se está viendo en los microorganismos patógenos, en esa ecología sanitaria, se está viendo que es importante no solamente los factores de virulencia, sino la expresión de los factores de virulencia, cuántas células son y qué herramientas tienen que les proporcionan ventajas, herramientas fisiológicas, qué sustratos pueden utilizar que otros microorganismos no pueden, o por ejemplo, caso por ejemplo de Salmonella typhimurion, o otros aspectos como por ejemplo cómo pueden obtener hierro. Ahora mismo ahí la obtención de hierro es un aspecto importante de la microbiología sanitaria. El capítulo 33 está dedicado a la función de los microorganismos en los hábitats acuáticos y terrestres. Este capítulo está enfocado de una manera también muy poco tradicional, porque lo ha realizado una persona que es un ecólogo microbiano, pero que también se dedica muchísimo al análisis de grandes datos, y de hecho ahora ha pasado a la microbiología un poco de análisis de Big Data. Y entonces está hecho de una manera muy particular. Aquí, describe el papel de los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos, en el reciclaje de la materia, pero no describe muy bien los procesos, es decir, no es una cuestión fisiológica, sino una cuestión ecológica, tanto en los ecosistemas concretos, como puede ser un lago, como en los ecosistemas a nivel global. Eso le permite, digamos, aportar una información que tampoco es nada tradicional en los libros de microbiología. Cómo contribuyen los microorganismos a la formación del suelo y a que ese suelo produzca, cómo contribuyen los microorganismos a grandes cambios, como por ejemplo al cambio climático, cómo pueden paliarlo, por qué son importantes, cómo inciden los microorganismos en la cantidad de oxígeno que hay en el planeta. Es decir, estudia, porque él ha dado el gran paso a una ecología microbiana global. Y finalmente, pues hemos acabado con una sección, la sección 7, que se centra en qué aporta un poco los microorganismos al mundo actual, a los procesos biotecnológicos, qué aplicaciones biotecnológicas tienen, también en el ámbito de la biomedicina y de la sanidad animal, de la microbiología alimentaria y, por supuesto, cómo contribuyen los microorganismos a hacer que este planeta se vaya recuperando de la contaminación que producimos, fundamentalmente de impacto negativo que producimos los seres humanos, y cómo los microorganismos van a aportar no solamente a reciclar,
a degradar, a biorremediar este planeta. También, por supuesto, hay un aspecto del deterioro de materiales realizado por microorganismos y que tiene que ver, entronca y se aplica muy bien a la fisiología. Y para terminar, pues queríamos terminar, de hecho, el último capítulo lo cambiamos en el último momento el orden para dar un aspecto de futuro. Es decir, hay herramientas, hay productos microbianos que pueden sustituir a productos que son altamente contaminantes y que son más baratos de obtener, pero que se obtienen, por ejemplo, a partir de petróleo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los plásticos, me estoy refiriendo a bioinsecticidas, me estoy refiriendo a abonos microbianos y bueno, me estoy refiriendo a probióticos en el caso de, por ejemplo, como alternativa a los antibióticos en la industria alimentaria y a la utilización de microorganismos en el ámbito de la prevención en determinadas industrias, como puede ser la acuicultura y la malacultura. Finalmente, hay una parte de glosario y un índice analítico. El resultado final han sido unas 778 páginas que llegan a casi 900, con aquello del glosario y el índice analítico, que ya otros profesores que hicieron para la misma editorial un libro de genética y nos dijeron: habéis hecho realmente lo que más gusta, pero os queda la parte más dura. ¿Cuánta razón tenía? Y bueno, esto es un poco lo que os quería decir con respecto a la sección y al número de capítulos y al contenido. Con respecto a cómo es la estructura de cada capítulo, pues he elegido el número 32, en la cual al principio hay unos conceptos básicos, luego tenemos, no veo muy bien y por tanto me voy a bajar para explicarlo bien. Bueno, la vida ahora, bueno, estamos haciendo un poco en pequeñas píldoras. Los jóvenes están acostumbrados a eso. Entonces, nos parecía interesante empezar por un resumen conceptual. ¿Qué es lo que contiene esto? ¿Cuáles son las ideas básicas? Tras este resumen conceptual, lo que queríamos ver eran los objetivos del aprendizaje. ¿Qué queremos que la persona que esté leyendo, nuestros alumnos y todos a los cuales va dirigido, también los ciudadanos, aprendan de esta parte? También, bueno, hay multitud de tablas que a mi modo de ver son extremadamente didácticas y que contienen una enorme información, una enorme cantidad de información y que, bueno, pueden servir muchas veces como herramientas para la exposición de las clases. Además de estas tablas, contienen, hemos cuidado mucho, es verdad, porque consideramos que, bueno, son herramientas buenas para la lectura, que la agilizan, pero también pueden ser herramientas muy buenas para la docencia. Bueno, esquemas, muchos de los cuales aquí hay algunos de los autores han hecho unos esquemas verdaderamente que muchas veces nos sorprendían porque eran de una calidad impresionante y de una didáctica. Se nota que muchos de ellos llevaban muchos años enseñando esto. Una de las secciones más abiertas son los globos. Los globos, cada autor lo ha utilizado un poco para destacar cosas que consideraba importantes, pero otras veces lo que se han hecho son pequeñas anécdotas históricas, otras veces se han hecho publicidad. E incluso un poco esa microbiología que todavía da un poco como en un libro de texto cómo lo vas a introducir, si todavía no está completamente demostrado, pero realmente parece que es un poco ciencia ficción.
ejemplo, los microrobots hechos a base de elementos microbianos, que ya están hechos además por españoles, que ya están funcionando a cierta escala. Y también hay otra sección que son los recuadros. Los recuadros, pues, también han sido utilizados de una manera distinta por los autores. En algunos casos explican de una manera científica hechos que han aparecido en la prensa, notas importantes, o bien sencillamente pues dicen ¿qué es la diarrea del viajero? Por ejemplo, si vas a viajar, ¿qué es lo que tienes que hacer y por qué? Es decir, que se han dicho. Finalmente hay una introducción a la bibliografía básica de cada capítulo y una serie de puntos clave que están dirigidos para los alumnos, un poco cuáles son las ideas fundamentales que no puedes dejar de aprender. Aquí estaría la bibliografía, aquí los puntos clave y una serie de preguntas de evaluación que inicialmente y en papel hay un número reducido, un número controlado, pero estas preguntas de evaluación, de autoevaluación, están muchísimo más desarrolladas en la versión digital, en la que también hay un soporte gráfico de figuras, tanto tablas como imágenes, para que los profesores podamos utilizarlo en la herramienta de nuestras clases. Nada más. Yo de verdad quisiera dar las gracias absolutamente a todos los autores por vuestra comprensión. A lo largo, han sido muchos años, hemos conocido realmente gente muy valiosa, pues no nos equivocábamos. Había suficiente masa crítica de microbiólogos que podían hacer, yo creo, un libro que estuviera, no voy a decir mejor, porque sería una grosería que yo lo dijera, pero que estuviera a una altura suficiente de los libros de texto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Tiene la palabra ahora José Carlos Cabrero, representante de la editorial. Buenos días. Efectivamente, Montserrat, no sabíais dónde os metíais. Pero la verdad es que también como editores, nosotros entre bambalinas también muchas veces nos preguntábamos, ellas no saben en qué se meten y nosotros no sabemos qué nos van a dar, de alguna manera, ¿no? Entonces es una ingenua ilusión por ambas partes que afortunadamente luego se ve plasmada en obras como la que hoy nos reúne. Debo decir que el origen del proyecto en realidad proviene de recordarás tú perfectamente bien, Ana, de la primera reunión de docencia que se celebró aquí en el Congreso en 2012 de la unidad de difusión de la microbiología en la que también tuve oportunidad de conocer a Montserrat y bueno, ahí un poco es donde se gestó, aparte de entrevistas previas con Ana, donde, como bien dice, le devolví la pelota porque ella decía, no hay, bueno, pues a ver si lo hay. Al final, pues, aceptaron, ¿no? Como editores, de todas maneras, para un proyecto de esta naturaleza se nos planteaba un problema clásico de incertidumbre. Es decir, si conforme a las ideas que tenían en aquel momento Ana y Juan Carlos, fundamentalmente, y Montserrat, si los autores de los distintos capítulos y secciones se inclinaban por una vertiente o por una visión muy centrada en la investigación, podíamos cometer un error de divulgación, dijéramos. Es decir, que los capítulos fueran de un alto contenido científico, pero poco accesibles tal vez para un alumno. Y por el contrario, si
se cargaban mucho las tintas en el aspecto pedagógico y didáctico, podíamos cometer el error de que se viera comprometida de alguna manera la calidad científica del trabajo. Ese fue un dilema que tuvimos ocasión de discutir en las primeras reuniones con mi compañera Elena Feducci, que está aquí presente también como editora, y bueno, creo que lo resolvimos. Jorge Wagensberg, el conocido físico y, dijéramos, musculoso editor, decía que comprender científicamente la realidad era buscar y encontrar lo común entre aquello que era diverso. En este proyecto creo que se adapta bastante bien a esa idea de Jorge Wagensberg. Por un lado, el terreno de la microbiología es muy diverso, muy complejo, y había que hacer un proceso de abstracción importante para encontrar aquel común denominador que pudiera darle, en definitiva, estructura a una obra como es un libro. Y por otra parte estaba también la complejidad del factor humano, es decir, que eran 5 directores, 35 colaboradores y un poco virgencita, déjame como estoy, a ver por dónde va a salir esto, qué va a ocurrir y demás. Debo reconocer que Juan Carlos, Montserrat, Emilia, Victoria y por supuesto Ana han hecho un trabajo en el sentido de encontrar lo que es común en la diversidad absolutamente fantástico. Es decir, que uno puede no tener dudas acerca de la capacidad de trabajo y de buen hacer de las personas, pero efectivamente hasta que tú no ves, hasta que, como decía antes Monse, hasta que no te entregan el pendrive con los capítulos y ves todo aquello, error. El trabajo empieza ahora, pero bueno, no ha terminado. Te das cuenta del buen hacer de todo el equipo directivo y por supuesto de los 35 autores que han participado en la obra. 7 años en realidad, bueno, 4, como bien se decía, de trabajo puro y duro, repartido en 2 tandas, la privada, dijéramos, de los autores, y luego la otra parte también privada, pero de la editorial, con sucesivas revisiones, controles de calidad que se llevaron a cabo y que, bueno, inevitablemente pues siempre se te cuela algún gazapo, pero bueno, para eso están, y lo digo para alimentar vuestro nerviosismo, siempre están las futuras ediciones del libro, ¿no? Voy a terminar muy brevemente, comentar que en general, bien es verdad que lleva poco tiempo el libro en el mercado, que son pocas todavía las opiniones que tenemos acerca de colegas docentes que han recibido el libro, que lo han visto, que lo han tenido ocasión de hojearlo y de estudiarlo. Pero yo puedo decir como editor con orgullo que muchas de las cosas que se han descrito aquí en la mesa, muchos de los elementos que Ana ha desgranado en su exposición han sido reconocidos. Es decir, que los comentarios van por ahí, ¿no? Desde ya era hora que hubiera un libro de microbiología que no estuviera únicamente dedicado a bacteriología, ya era hora que hubiera unos capítulos de genética o de virus que fueran importantes, que fueran y sobre todo que fueran actuales, que es otro de los elementos que se han destacado de la mayoría de los capítulos. Luego, en general ha habido muy buena aceptación con la iconografía, pero bueno, eso es como todo, es decir, hay gente que alaba la iconografía porque le parece que la simpleza ayuda y es un elemento que va a beneficiar al alumno, y otros que justamente la detestan porque es demasiado simple. Bueno, eso no es exactamente ningún pecado, es decir, que, bueno, que eso ocurre bastante habitualmente y demás, ¿no? Y no quiero dejar de comentar que efectivamente
el asunto de las tablas ha sido un elemento que muchos docentes han visto como un elemento importante. Si se hace buena la expresión de que la condición estética de la ciencia es la claridad, habéis hecho un libro muy claro. Enhorabuena a todos vosotros. Gracias. Muchas gracias a los cuatro por vuestras intervenciones y abrimos ahora, si queréis, un turno de preguntas, comentarios y, si me lo permitís, aunque no estaba en el programa, voy a empezar dándole la palabra al otro coordinador que está presente en la sala. No mires para otro lado, que si quieres decir algo... Y espero que conmigo. Muy bien, pues si tenéis algún comentario o pregunta, adelante. Como corresponde. Antes de seguir, ¿escucháis bien las intervenciones de...? Más manos hacia atrás, adelante. No, estoy luchando por ello, es seguir, aunque no sepa exactamente esto, saber por lo menos cómo va la ciencia, por qué caminos va la ciencia. Yo también, a mi modo, estoy haciendo un trabajo bastante arduo, porque estoy mirándome todos los libros de la carrera y no sé, quiero su opinión. Por ejemplo, ahora estoy con la microbiología y en muchas cosas de libros antiguos pues es interesante cómo te vienen las cosas y entonces la fotocopio, con lo cual mi mujer se pone negra, ¿no? Y lo meto, ¿eh? Entonces, claro, los libros
agranda. Y bueno, y ese libro, ese libro no lo llevo al reciclado, eso lo dono a una ONG que se llama Tu Librería, porque para mí tirar un libro, pues es que se me pone la carne de gallina. Eso es lo que quería decir. Y entonces, otra cosa es que echo de menos claro, como ustedes ya son 700 y pico páginas, pues ya está bien, ¿no? La inmunología y su relación con los microorganismos. Esas son las dos cuestiones que quería. Bueno, pues con respecto a la inmunología, yo desde un principio pensamos que la inmunología tiene entidad suficiente como para, aunque ha tenido mucha relación con la microbiología, la inmunología pues evidentemente no solamente tiene que ver con los microorganismos. De todas maneras, está aquí precisamente el autor que ha escrito esa parte. Y sí hay inmunología, porque además, curiosamente, quien lo ha escrito tiene libros de inmunología. Y entonces tiene realmente una base inmunológica que, por ejemplo, yo no tengo en tanta profundidad. Y entonces, pues, Rafa, yo creo que se lo puedes un poco, si hay inmunología o no. Pues si me lo permitís, yo os hago una pregunta relacionada con esta. ¿Se os ha quedado algo en el tintero? Sí. Mira, yo diría que seguro que sí, pero que la idea del libro es el subtítulo, Microbiología Esencial. Entonces, claro, yo creo que hicimos una selección de lo que nosotros 5 considerábamos esencial y un poco perfilamos cómo nos gustaría que fueran los diferentes capítulos, cada coordinador. Y como esencial escogimos esto. Entonces nos podemos haber equivocado en lo que escogimos como esencial, evidentemente, o lo que nos parecía a nosotros o nos parece esencial. Pero yo creo que como esencial no hubiéramos puesto nada más cuando nos reunimos en sus diferentes veces, hablando sobre precisamente ese contenido, ¿vale? Lo que podríamos decir es que igual algún capítulo podría estar algo más desarrollado, otros igual se han pasado un poco y deberían de ser más esenciales. Eso sí, dentro de lo que son los capítulos que ahora tenemos. Pero en estos momentos yo creo que si nos volviéramos a reunir, no sé si pondríamos nada más esencial. ¿Vale? Yo diría que no sé, vosotros cómo lo veis. De esencial, que podríamos poner más cosas, en algunos sí, y en otros quitaríamos. Eso seguro, que jugaríamos allí. Pero a grandes rasgos, yo creo que no. Entre otras cosas porque si hiciéramos un libro de 6.500 páginas llamarle esencial, por eso convertiría automáticamente en mentiroso. Pero
Yo creo que en ese sentido cumple bien el dicho de que esto es lo que tú debes recordar una vez que olvides de la materia, ¿no? Es decir, un poco es sentido esencial. Y por supuesto que alguien podrá señalar o puntualizar, oye, pues esto no se habla tal cual, sin duda. Pero yo creo que un poco el futuro, dijéramos, y tal cual nos dice un poco el presente, que es a donde van los tiros. Yo creo que el libro no debe hipertrofiarse por ir creciendo, como ya os he dicho en sucesivas ediciones, no crecer excesivamente, pero sí aprovechar de alguna manera todas las ventajas y recursos que nos ofrece ahora mismo la nueva tecnología. Quizá esa podría ser y será seguramente, una vía de desarrollo y de crecimiento importante. Es decir, aumentar aquellos complementos que tengan un doble valor, por una parte didáctico y por otra parte científico, o de conocimiento, ¿no? Aumentar eso, aumentar los recursos de autoevaluación, facilitarle en definitiva la comprensión y el conocimiento a los lectores. Yo creo que esa es la vía. Aumentar, pasar de aquí realmente peligroso. Hay alguna experiencia que en este sentido, no en que aumente, sino en que se mantenga con autores de esta universidad. Y a propósito de la inmunología, que es un libro de inmunología hecho por José Ramón Regueiro, también de esta universidad, por la medicina, que él siempre decía eso, es decir, libros más grandes ya hay. Yo lo que quiero es que este libro se mantenga, dijéramos, ponderado y que no se hipertrofie, y no quiero aumentar el tamaño. Podré mejorarlo en otras cosas, seguramente, pero no aumentar el tamaño. Yo en ese sentido creo que coincidimos en que se debe mantener el sentido de esencial, aunque en la parte oculta haya otro universo. Una pregunta. Vamos a ver, yo me imagino que por este congreso de los académicos de biología en Málaga, pues distribuiréis el libro para el conjunto de los españoles que son más de. Pero por eso es todo algún tipo de acto en Latinoamérica, porque claro, por eso me editorial interamericana, y evidentemente hay una gran población que puede utilizar este libro. Bien, sobre la asistencia del profesor de Málaga, digamos que estamos con la editorial, y eso pertenece un poco al departamento de promoción y al departamento comercial. En definitiva, supongo que alguna gestión se hará para ver si se llega a un buen acuerdo. En ese sentido, creo que no habría de ser un problema. Nosotros a las filiales latinoamericanas le llamamos cariñosamente entre nosotros el más allá. El más allá de verdad, ¿qué se va a hacer en América Latina, concretamente en las filiales que ahora mismo están operativas? Por el caso de Venezuela prácticamente está bloqueado por las políticas económicas, no se puede sacar divisas, por tanto no se puede entrar, pero no puede salir, y una editorial privada hay que vender. En el caso de Argentina, México y Colombia, justamente ahora están recibiendo el libro, y habrá que dejar a los correspondientes departamentos comerciales y de promoción un poco que hagan su trabajo, que conozcan el proceso del libro. Para nosotros hay otra cosa importante. La trayectoria de esta editorial ha sido fundamentalmente médica. Este no es un libro médico en el sentido estricto, es un libro de microbiología general. Entonces, para los equipos de promotores y comerciales de las filiales latinoamericanas, tendrán que meterse en la cabeza. ¿Qué se va a hacer? Ahora mismo, honestamente, no le puedo dar una respuesta. Pero se harán cosas, seguro. Y pocas cosas, porque ya a día de hoy el mercado latinoamericano es un consumidor de papel en el sentido del libro, este papel más importante que el papel. Bien,
Málaga en ese sentido puede ser una buena oportunidad para estar en contacto con Yo puedo confirmar que estamos en ello. O sea, estamos ya, no con vosotros, pero sí con el departamento de promoción. Y está previsto que el libro estará allí presente y se presenta. Va a haber una presentación también, pues de este tipo. O sea, está prevista una sesión, pero además la del propio editorial va a estar allí a pie de... Porque pensamos que mejor, desde luego desde la SEM lo tenemos muy claro, pensamos que yo lo he dicho al principio, es un hito importante y vamos a tratar de darle la máxima difusión y bueno, pues, que ese esfuerzo que se ha realizado se vea recompensado, ¿no? Que al final la recompensa es que los profesores lo utilicemos y los alumnos a quienes va dirigido pues mucho más. ¿Y Alam podría ser? ¿No? Digo Alam. Podría ser una manera ¿no? Los que habéis ido, yo no he ido nunca, ¿eh? Pero cuando hay el Congreso de Microbiología en Latinoamérica que van de todos los países, sería un buen sitio para presentar el libro, tal vez. Sin duda, sería un excelente. Yo te lo digo ¿no? como una posibilidad que podéis mirar. No, en ese sentido, y vaya por delante, yo no estoy en el departamento de promoción, cualquier iniciativa o ayuda en ese sentido será bienvenida. Solo por favor. Muchas gracias. Pues yo te voy a contestar a mí, porque es que es de un alumno de la clase. Entonces, pues, no estaba comprado porque, bueno, yo realmente siempre me he interesado mucho, por lo menos tiene ya matrícula, eso es así, y va a realizar examen final. Pero sí tengo que decirlo, ya que todavía no he puesto las notas y ya está todo, digamos, cerrado, que me hizo el seminario que yo a lo largo de la historia de mi docencia más me ha sorprendido en mi vida. Y es con una estructura tridimensional del citoesqueleto en bacterias. Le tocó el primer seminario junto con otras personas que también lo hicieron muy bien. Y bueno, realmente me quedé un poco bloqueada, ¿no? A ver si voy a estar a la altura de lo que está diciendo.
Muy bien. Muy bien, pues si no tenéis ningún comentario ni ninguna pregunta más, vamos a dar el acto por cerrado y si me lo permitís, en nombre de la facultad quería daros la enhorabuena a los que habéis coordinado y participado en los capítulos de este libro. Enhorabuena y muchísimas gracias, porque es un recurso necesario y que va a ser muy útil para nuestros alumnos y, como veis, también para nuestros profesores, para nuestros docentes. Y aunque hay gente implicada de muchas universidades y de muchos centros de investigación, y como estamos aquí también, si me lo permitís, quería dar especialmente la enhorabuena a los profesores de la Universidad Complutense y muy especialmente a los profesores de esta facultad que han participado tanto en la coordinación como en los capítulos. Estamos muy orgullosos de la unidad docente de microbiología. Somos conscientes de que tenemos muy buenos investigadores ahí, muy buenos divulgadores y muy buenos docentes con un compromiso que queda reflejado en esta obra. Muchísimas gracias. Nos lo han dicho, bueno, lo sabéis, va a haber un sorteo ahora de un libro.